A reading from the Book of Wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. Wicked say, Se dijeron los "We set impíos, the just one, acechemos al but he justo, is of que no nos resulta incómodo. He sets himself Se against opone a our nuestras doings, acciones, reproaches us nos with echa en transgressions cara of the law, nuestros and pecados, charges us nos with violations reprende of our nuestra truth. educación errada. Let us see whether his Declara words que be conoce a true. Dios y se da el Let us nombre del find Hijo out del what will Señor. happen to him. Es un reproche For para if the nuestras just ideas y one solo be the verlo Son da of grima. God, Lleva una none vida will defend him distinta de los or demás deliver him y su from the hand of conducta his es foes. diferente. With Nos regard to considera de mala justice, ley let y us se hold the just aparta de one to the nuestras test, sendas como si that we fueran may have impuras. proof of his gentleness, Declara dichoso and el fin try de los his patience. justos y se Let us gloría de condemn those tener who por ashamed Padre a himself. Dios. For he Veamos si leads sus to his palabras own son ruin. verdaderas, God will take care of him. comprobando el desenlace de su vida. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. A reading from the letter of Lectura de la St. carta del apóstol Santiago. Beloved, Queridos where hermanos, jealousy and donde hay selfish envidias y ambition peleas, hay prevail, there desorden y is toda clase de disorder and males. every foul La plot. sabiduría que viene de Wisdom arriba, from above ante is first todo, of es all pura, pure, then y además es peaceable, amante de la paz, quiet, comprensiva, dócil, full of mercy llena and de goodness, misericordia y buenas of obras, consistency and constante, charity. sincera. And the fruit of Los que righteousness procuran is la paz sown están sembrando la paz, for those who y su cultivate fruto es peace. la justicia. Where do the wars ¿De dónde proceden las and guerras y los conflicts among you conflictos entre come from? ustedes? Is it not ¿No from es your acaso de los passions deseos de placer que waging combaten with en su members? cuerpo? You covet, but you do not Codician lo que possess. no pueden tener Kill and y envy, but you acaban do not asesinando. destroy. You fight and wage war, Ambicionan algo que no pueden but do not alcanzarlo. possess because you Así do que not luchan y ask. pelean. You ask, but do No not tienen receive, porque no piden. because you ask wrongly Piden y to no spend it reciben on your porque passions. piden mal para derrocharlo en The word of placeres. the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and his disciples. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. But he did not wish No quería que nadie se enterase porque iba he was teaching instruyendo a sus discípulos. Les decía, the Son of Man is to el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto a los 3 días, resucitará. But they did not understand, Pero no entendían aquello and they were y afraid les daba miedo to question him. preguntarle. They came to Capernaum. Llegaron a Cafarnaúm Inside the y house, una vez en casa he began to les ask preguntó, them, what were you arguing ¿de qué about discutían por el camino? But they remained silent. Ellos no contestaron, They had been discussing pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Then he sat down, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, if anyone wishes to, quien quiera ser el primero, he shall be the last of all, que sea el último de todos servant. y el servidor de todos. Taking a child, he Y acercando a un niño, placed and lo puso en medio de ellos, said to them, lo abrazó y les dijo, whoever receives one el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. and whoever receives me, Y el que me acoge a mí, not me, no me acoge a mí, but one who sent sino al que me ha enviado. Verbum Domini. Do you know what an equipolant canonization is? I didn't until yesterday. An equipolant canonization is one where the Pope can waive the need for a recent miracle for the canonization of a person, but there must be 3 criteria that are 3 criterios person. que esta persona tiene que cumplir. Primero que nada, Standing que devotion. debe haber una devoción de mucho tiempo a esa persona. Second, Segundo, have a solid and deben tener una reputación sólida y duradera de virtud. have a long Y tercero, deben tener una larga asociación con los milagros atribuidos a su intercesión. was on April 20. Así fue pues que el 24 de abril, a comienzos de este año, Francis, que el Papa Francisco canonizó un santo muy popular entre muchos. schools that are devoted to Hay escuelas a shrine, dedicadas a ella, un santuario en Columbus, Ohio, Margaret of a Santa Margarita de Castello. San Margarita de Castello. when the Pope makes such Y cuando el Papa hace tal decreto canonization, para ese tipo de canonización, canonization has happened right bueno, there. la
canonización ocurre inmediatamente, pero el día de hoy hay una ceremonia que se realizará, una celebración eucarística en Castello, donde el cuerpo de Santa Margarita de Castello está en la iglesia de Santo Domingo y habrá una celebración de su canonización, pero ella ya es santa y EWTN, consciente de esto, ha preparado un docudrama que va a transmitirse el día de hoy. Pueden grabarlo. Este docudrama, producido en Italia, en la ocasión de la vida de Santa Margarita de Castello, y saldrá al aire, déjenme ver, a la 1:30 hora del este, 12:30 hora del centro, y esta noche nuevamente a las 8:30 p.m. hora del este y 7:30 p.m. hora del centro. Y el título es Santa Margarita de Castello, vista a través de los ojos de Dios. Unas breves palabras acerca de Santa Margarita de Castello, porque creo que está relacionado al Evangelio de hoy. Quiero por lo menos relacionarlo a las palabras del Señor. Santa Margarita de Castello nació con un número de discapacidades. Era ciega, tenía una curvatura severa en su columna, era muy pequeña, se llamaba la pequeña Margarita de Castello, y tenía un número de otras discapacidades. A duras penas podía caminar, y esto fue de nacimiento. Ella nació con estos defectos, y sus padres, quienes tenían algo de dinero, eran nobles, tenían vergüenza de esto y escondían a su hija del público. Esa era la forma en que se portaba la gente en esa época. Era a finales de los años 1200. Así que finalmente fue puesta en una habitación junto a la capilla a la edad de 6 años. Y más adelante, cuando era adolescente, se les ocurrió llevarla a Castello al santuario y orar pidiendo una sanación milagrosa. Así que fueron ahí, oraron pidiendo esta sanación milagrosa, y cuando no sucedió, la abandonaron en la calle. Así que nos podemos imaginar este tipo de frialdad hacia los hijos propios, incluso cuando tienen una discapacidad en particular. De hecho, nuestra fe cristiana nos enseña algo muy distinto, y es algo hermoso lo que nos enseña. Cuando recuerdo haber visto los ojos de una pequeñita en el santuario del Santísimo Sacramento, esto es cuando la Madre Angélica estaba en vida, estaba en silla de ruedas, tenía un tubo traqueal, y sus padres cuidaban con mucho amor a esta pequeña hija de ellos, discapacitada. Yo creo que tendría unos 5 o 6 años de edad, y la madre los vio en la sala de recibo, y para ese momento la madre estaba discapacitada por los derrames que había sufrido. Yo no estaba ahí, pero me contaron que la madre tomó la mano de la niñita, se miraron una a otra, no se dijeron nada, sino simplemente se miraron a los ojos en esa comprensión, en ese entendimiento y en ese amor. Pero recuerdo haber visto a esa pequeñita después, más de eso, más adelante, y sus ojos reflejaban la luz del amor de Cristo. Ella efectivamente sufría, y sin embargo había algo hermoso en esa alma, algo que raramente se ve en los ojos de esa niña. Así que Margarita de Castello quedó abandonada en las calles en Castello, pero el pueblo local, al verla, la llevaron, la dejaron entrar a sus hogares, la cuidaban de ella, la ayudaban. Más adelante, los frailes dominicos se escucharon de ella y se convirtió en terciaria dominica, y era conocida no por tener amargura, preguntando por qué Dios permitió que esto me pase a mí, sino más bien era conocida por su caridad, por su cuidado hacia las personas, hacia los niños. Solía enseñarles a los niños. Era ciega, pero se había memorizado los 150 salmos, y ella les enseñaba los salmos.
les enseñaba acerca de la fe y solía realizar diferentes obras de caridad. A pesar de su discapacidad, era capaz de colectar comida para los pobres y realizar tales cosas. Se cuenta una historia en una de sus biografías. Este docudrama está basado en un autor contemporáneo de aquella época quien escribió acerca de ella, así que es un relato muy preciso. El nombre de él es Ubertino da Casale. Nunca ha sido traducida, desafortunadamente, pero tenemos la esperanza que la traduzcan. Pero él escribió una biografía acerca de Santa Margarita de Castello y este docudrama está basado en ella. Ella murió a los 33 años de edad, el 12 de abril de 1320, así que fue canonizada 701 años más tarde. Su día de fiesta es el 13 de abril, Santa Margarita de Castello. Una de las razones por las que el Papa lo hizo fue que el postulador para la causa de Santa Margarita dijo que había recibido una carta de 20 madres en Ohio, quizás tenían hijos con diferentes discapacidades, pero habían recibido esta carta pidiendo esta canonización equivalente. Y cuando investigaron más, se fijó que había recibido otras cartas de institutos fundados en las Filipinas, nombrados por Santa Margarita de Castello. Como ya mencioné, en Columbus, Ohio, hay un santuario con la reliquia del corazón de Santa Margarita. Y esta fue una de las cosas que llevó a esta proclamación del 24 de abril. Así que quizás quieran sintonizar a este docudrama especial a las 12:30 hora del centro, 7:30 hora del centro. En el Evangelio de hoy tenemos la segunda de las predicciones de la pasión del Señor, cuando el Señor le dice a los apóstoles lo que va a sufrir. El Hijo del Hombre debe ser entregado a los hombres y lo matarán. Pero no es solo una predicción de la pasión. Este es un punto importante. No solamente se trataban de predicciones de la pasión, porque después continúa. Y dice, el Hijo del Hombre será entregado a los hombres y ellos lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. También fue una predicción de su resurrección, de su victoria por encima de la muerte. Y por eso es que alguien como Santa Margarita de Castello pudo tener ánimo a pesar de su cruz. El Señor había pasado por su pasión, Él sabía hacia dónde iba, Él sabía que iba a sufrir esto y que habría de ser muerto, pero también sabía que después de 3 días resucitaría. Y todos nosotros en nuestros propios sufrimientos, la mayoría de nosotros, algunos tenemos algunos sufrimientos muy difíciles en nuestras vidas. Pueden ser emocionales, físicos, pueden ser diferentes discapacidades quizás con las que alguien haya vivido toda la vida. Se cuenta una historia en la vida de Santa Margarita de Castello, que una mujer tenía un tumor en el ojo. Y ella le dijo a Santa Margarita, el doctor me ha dicho que voy a quedar ciega. No quiero quedar ciega. Quiero poder ver a mis hijos. Y Margarita le dijo, debemos creer que Dios va a usar esto para bien. Debes rendirle alabanza a pesar de esa cruz. Y esto durará un breve tiempo, pero tendrás toda la eternidad para recibir tu recompensa por los sufrimientos que tendrás en esta vida. Ella le contestó, no puedo, no soy capaz. Y Margarita, quien era ciega, le dijo, pon mi mano sobre tu ojo. Así que lo hizo. Y la mujer quedó sanada. Y hubo otros milagros que sucedieron antes de la muerte de Santa Margarita y milagros en su tumba. Es otra de la razón por la que esta canonización equivalente sucedió. Pero Margarita entendía que los sufrimientos de esta vida son solo por un tiempo. Sí, son reales, son dolorosos. Sin embargo, habrá una recompensa
que será mucho más grande que lo que habramos sufrido en esta vida. Así que podemos tener ánimo y esperanza. El día de hoy, en la primera lectura de hoy, leímos el libro de Sabiduría, capítulo 2, y les recomiendo que lean todo el capítulo 2. Quizás sea una sola página. Y luego el capítulo 3 continúa. Es un pasaje que a menudo escuchamos en los funerales, y con razón. Así que voy a leer una sección breve del capítulo 2, aparte de los versículos que ya escuchamos, y son palabras de los malvados. Los malvados dicen, razonan neciamente, diciéndose a sí mismos, breve es nuestra vida llena de dolor y no hay remedio. Cuando un hombre llega a su final, no se conoce a nadie que haya regresado de la muerte porque nacimos por pura casualidad. Y de ahora en adelante será como si nunca hubiésemos existido, porque el aliento en nuestras narices es humo y la razón es una chispa encendida por el latido de nuestro corazón, y cuando se extingue, el cuerpo se convertirá en ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Esto es lo que los malvados dicen. La vida no tiene sentido, no hay propósito. Nacimos por mera casualidad. Les soy que los buenos están muertos, consideran su muerte como una desgracia y como una calamidad el haberse alejado de nosotros. Pero los buenos están en paz. Aunque a los ojos de los hombres parecían castigados, abrigaban la esperanza de no tener que morir. Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Estamos siendo puestos a prueba. Perseveremos en el amor. En la carta de Santiago, él habla de cuáles son los frutos de la sabiduría desde las alturas. En Santa Margarita de Castelo vemos algo muy hermoso. Esta niñita Teresa, cuyos ojos irradiaban la luz de Cristo. Vemos una sabiduría desde las alturas de la cual hablaba Santiago. Él dice, donde existen los celos y la ambición desmedida y desorden, pero la sabiduría desde las alturas es pura, llena de paz, mansa, obediente, llena de misericordia y buenos frutos, sin falta de constancia o falta de sinceridad. Él habla de cultivar la paz. Esta es la sabiduría desde las alturas. Hay más de lo que puede ver el ojo. No nacemos por mera casualidad. Como el Papa Benedicto dijo, cada uno de nosotros en el plan de Dios es necesario. Él quiso que existamos. Él tiene una misión en particular para cada uno de nosotros en esta vida. Hay sufrimientos que hemos de sufrir con Cristo, así como Él mismo sufrió. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Que Él sería muerto, pero al tercer día resucitaría. Con cada muerte habrá una resurrección. La muerte no tiene la palabra final, el mal no tiene la palabra final. La resurrección, el Señor tiene la palabra final. Ese es el final de la historia, su gloria. La cruz es por un tiempo, está hecha de madera. La corona está hecha de gloria, que durará para siempre. Así que tengan ánimo. Creo que todos tenemos ánimo por los testimonios de estas sencillas almas. La pequeñita Santa Margarita de Castelo, con severa curvatura en la columna, ciega,
prácticamente no podía caminar. Esta sencilla alma rechazada por sus padres. Y sin embargo, Dios fue capaz de hacer algo tan hermoso a través de esta pequeña Santa Margarita de Castelo. Temamos- Tengamos ánimo en medio de nuestras propias dificultades, siguiendo el ejemplo de ella. Seamos guiados por esta sabiduría desde las alturas y seamos un pueblo compasivo que anuncia la paz, como dijo Santiago.